Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en un par de minutos a la sesión. Estoy tratando de cargar el archivo. Creo que hay alguna dificultad. Voy a esperar un momentito más y si no, en todo caso, voy a compartir pantalla. Buenas tardes. Ok, vamos a compartir el archivo de la clase. Bueno, la idea de la sesión del día de hoy es tratar de hacer en lo posible una clase lo más interactiva que se pueda. Así que van a haber probablemente momentos dentro de la presentación en los cuales interrumpa la clase, la disertación de pronto para poder hacer algunas preguntas, así al azar entre los participantes, pues para poder enriquecer un poquito más la sesión de hoy día, ¿ya? Así que vamos a dar inicio. Listo. Parece que cuando se convierte el archivo se va un poquito feo. Bueno, vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones crónicas de la diabetes. Sí me gustaría, por favor, de ser posible, que me confirmen si me están escuchando claramente. ¿Será posible? Cualquiera de ustedes, por Sí, favor. se escucha bien. Sí, doctor. Gracias. Excelente. ¿En algún momento hubiese, por favor, alguna dificultad con la conexión o se me empieza a escuchar entrecortado o algo pasa? Tengan la confianza de poder interrumpir, ¿ya? Si estamos en una buena conexión todos. De momento, mi conexión está, según lo que figura aquí, pésima, a pesar que tengo mi router un poco más pegado a mi cabeza, pero esperemos pues que en el transcurso de la presentación la cosa mejore un poquito más. Ok, vamos a empezar entonces hablando acerca de las complicaciones crónicas de la diabetes. Cuando nosotros, a ver, aquí está. Cuando nosotros hablamos de complicaciones crónicas en diabetes, lo importante es entender que existen diferentes formas de clasificarlas. Las complicaciones crónicas de la diabetes de manera clásica, de manera convencional, se suelen clasificar en dos grandes grupos. Las complicaciones microangiopáticas o microvasculares y las complicaciones macroangiopáticas o macrovasculares. A manera de idea fuerza, ¿de qué se muere el paciente diabético? 8 de cada 10 diabéticos se mueren de un evento cardiovascular. Infarto de miocardio, un evento cerebrovascular tipo stroke, o en todo caso complicaciones por una insuficiencia arterial periférica que de pronto conlleva amputación, sepsis y muerte. Entonces, las complicaciones macrovasculares van a generar en el paciente diabético mortalidad y las complicaciones microvasculares van a generar en el diabético minusvalía, dependencia, postración, ¿correcto? Entonces, el paciente diabético puede terminar ciego en una retinopatía diabética proliferativa severa, pero la ceguera no lo va a matar, pero un infarto de miocardio, un stroke sí lo puede matar. Entonces, hay que diferenciar primero el punto. Las complicaciones microvasculares están dirigidas justamente a crear minusvalía en el paciente, impedimento físico, impedimento en los sentidos. Mientras que en el caso de las complicaciones macrovasculares, el principal problema es justamente el incremento de la mortalidad. Dentro de las complicaciones microvasculares, como ustedes pueden observar en la diapositiva, tenemos a tres grandes grupos: la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y dentro de las complicaciones macrovasculares tenemos todos los eventos cardiovasculares mayores. Estos eventos cardiovasculares mayores ustedes suelen estudiarlo en
especialidades. Yo no les voy a enseñar qué es el infarto de miocardio, eso ya lo han visto en cardiología. Tampoco les voy a enseñar qué es un evento cerebrovascular, porque eso ustedes lo revisan en neurología. Entonces, vamos a concentrarnos principalmente en las complicaciones microvasculares, que son justamente las que no le van a enseñar en otra especialidad. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar hablando acerca de nefropatía diabética. Y para empezar a hablar de nefropatía diabética hay que entender algunos conceptos básicos. Primero es que es una causa principal de enfermedad renal crónica en pacientes que inician terapia de reemplazo renal. Si yo le preguntara, hiciera una encuesta y le preguntara a un paciente que se dializa, que está en terapia de apoyo dialítico, sea por diálisis peritoneal o sea por hemodiálisis, ¿cuál es la causa de su problema renal? Más del 70% al 80% me van a decir que es a causa de una diabetes de larga edad. Entonces, esto es una causa de las causas principales de enfermedad renal crónica en pacientes que actualmente están en terapia de reemplazo renal. Asociado a este problema, la nefropatía diabética está asociado directamente con un incremento en la mortalidad cardiovascular. ¿Qué significa eso? Que de por sí mi paciente diabético ya tiene riesgo de enfermedad cardiovascular por ser diabético. Pero si además mi paciente con diabetes tiene ya nefropatía diabética, ese riesgo se incrementa muchísimo más. La albuminuria, que es el marcador que utilizamos para valorar nefropatía diabética, es un marcador de riesgo cardiovascular directamente proporcional al incremento del riesgo. Mientras más albuminuria tenga mi paciente, más riesgo de eventos cardiovasculares va a tener. Y esta nefropatía diabética puede desarrollarse en un rango de 20 a 40% de todos los pacientes con diabetes. Otro concepto importante que debemos tener cuando vamos a estudiar nefropatía diabética es el concepto de albuminuria. Cuando nosotros hablamos de albuminuria, para fines prácticos, para fines del paciente diabético, nos estamos refiriendo específicamente a la tasa albúmina creatinina urinaria. Esta tasa albúmina creatinina urinaria es un parámetro mucho más fidedigno, mucho más pegado a la realidad del paciente diabético nefrópata. Me permite valorar de manera mucho más precisa y mucho más exacta si mi paciente tiene o no nefropatía diabética. Una albúmina urinaria, una tasa de albúmina creatinina urinaria normal me debería salir siempre por debajo de 30 miligramos por gramo. Ya cuando estamos hablando de un incremento de albuminuria es cuando esta tasa me sale de 30 miligramos por gramo en adelante. Ahora, ustedes probablemente en los exámenes de laboratorio que revisan en una historia clínica, no siempre, por no decir nunca, van a encontrar un resultado de este tipo, una tasa albúmina creatinina urinaria. Van a encontrarlo con el término de microalbuminuria o en todo caso albuminuria secas. Habitualmente la microalbuminuria es expresada en miligramos por decilitro en la gran mayoría de laboratorios. Entonces, cuando ustedes vean microalbuminuria en un examen de laboratorio, tienen que fijarse en qué unidades está. Si está en miligramos por decilitro, esa microalbuminuria ha sido corregida por creatinina urinaria. Si el resultado de esa albuminuria figura como miligramos por gramo, como ustedes observan en la diapositiva, entonces sí tengo la seguridad de que esa albuminuria está corregida por creatinina. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una diferencia muy importante que tenemos que entender. A veces, la microalbuminuria que me expresa el laboratorio en miligramos por decilitro me puede salir en 4.2, pero cuando esta es corregida con la creatinina urinaria, el resultado me puede salir en 28.5. O sea, puede haber una diferencia muy importante entre el resultado de la microalbuminuria simple versus la albuminuria corregida. Entonces, el marcador que me permite valorar si un paciente tiene nefropatía diabética es la tasa albúmina creatinina urinaria expresada en miligramos por gramo. Como estos resultados tienen alta variabilidad biológica entre muestras, casi más del 20%, entonces un elemento importante a considerar es que con un solo control positivo no puedo hacer diagnóstico de nefropatía. Necesito por lo menos hacer 2 o 3 controles en un periodo de 3 meses a 6 meses para establecer correctamente el diagnóstico. ¿Y por qué es necesario esto? Porque existen elementos que pueden afectar el resultado
de la tasa albúmina creatinina urinaria, como son el ejercicio dentro de las 24 horas previas a la prueba, infecciones, fiebre, insuficiencia cardíaca, la propia hiperglucemia marcada, la menstruación, la hipertensión arterial marcada, que son elementos que pueden afectar directamente la pérdida de proteínas en orina. Por lo tanto, me pueden dar a veces un resultado de pronto falso positivo. Por eso se necesitan varios controles para establecer cuál realmente es la situación. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado claro con respecto al concepto de nefropatía diabética? Pueden levantar la manito si alguien tiene alguna duda. Ok, entonces si no hubiese ninguna duda, vamos a continuar. Entonces, el primer concepto que debo tener es nefropatía diabética igual pérdida de proteínas en la orina, específicamente albuminuria. En estadios iniciales, lo que yo busco es microalbuminuria, porque para cuando el paciente ya está vía franca, realmente no hay mucho que decir, ese es el diagnóstico y punto. Entonces es importante la fineza en el diagnóstico, por eso estas pruebas de tamizaje nos permiten evaluar al paciente antes de que presente unas manifestaciones mucho más marcadas. Entonces, otro concepto que debemos manejar al evaluar la función renal en un paciente diabético es la tasa de filtración glomerular estimada. Esta tasa de filtración glomerular estimada, que también se conoce como depuración de creatinina, es justamente la forma en la cual yo evalúo función renal. Entonces, no hay que confundirnos. Una cosa es albuminuria, otra cosa es función renal. Mi paciente diabético puede tener una creatinina muy buena, puede estar con una depuración de creatinina en 105 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Sin embargo, ya tener pérdida de proteínas por orina. No siempre se correlaciona la microalbuminuria con la función renal. No tienen siempre una función, una relación directamente proporcional. A veces pasa muchísimo tiempo hasta que se manifieste una disminución en la función renal y ya el paciente ha tenido anteriormente y durante bastante tiempo pérdida de proteínas por orina. Entonces, la tasa de filtración glomerular estimada me sirve para calcular función renal y la tasa albúmina creatinina urinaria es para evaluar pérdida de proteínas por orina. ¿Qué cosa voy a utilizar? ¿Qué ecuación debería utilizar en un paciente diabético para hacer el cálculo de función renal, de depuración de creatinina o de filtración glomerular estimada? La recomendación de los organismos internacionales como CADOC y como la Asociación Americana de Diabetes es que utilicemos la ecuación de enfermedad renal crónica asociada, digamos, a un estudio de epidemiológico, que es la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, que es por sus siglas en inglés, CKD-EPI, que es generalmente la que se utiliza. No se recomienda calcular tasa de filtración glomerular estimada con la fórmula de Cockcroft-Gault. ¿Y eso por qué? A pesar de que es una fórmula que fácilmente puedo recordar, que no requiero, digamos, de tenerla escrita en ningún lugar, es 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina, por 0,86 es mujer o no. Es una fórmula muy sencilla de recordar en épocas pre-celular, en épocas pre-tablet, en épocas pre-iPod o estos tipos de dispositivos electrónicos con los que contamos hoy cualquier persona. Entonces, para poder hacer un cálculo correcto de la tasa de filtración glomerular estimada, debemos utilizar justamente esta fórmula TKD, que es la generalmente preferida. Hay otra fórmula que también se podría utilizar en el caso de que yo no pueda acceder a esta primera fórmula, que es la fórmula MDRD, por sus siglas en inglés, modificación de dieta en enfermedad renal, que también se puede utilizar, es una fórmula logarítmica que también es un poco complicada de memorizar. No es objetivo de la teoría que ustedes memoricen estas fórmulas, las tienen a disposición en las diferentes calculadoras médicas que existen, pero es importante que sepan qué usar para hacer el cálculo correcto de la depuración de creatinina en paciente. ¿Por qué no debo utilizar la tasa de filtración glomerular con la ecuación de Cockcroft-Gault? Porque el problema con esta ecuación es que depende mucho del peso del paciente. Y a veces en pacientes con sobrepeso, obesidad, que son la gran mayoría de nuestros pacientes diabéticos, el problema es de que el peso le da una sobreestimación de la función renal, cosa que no sucede con la CKD-EPI, cosa que no sucede con la MDRD.
El problema con Cograf Gold es que el peso me incrementa inapropiadamente la función renal, cuando realmente no es así. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con lo que habíamos comentado hace un momento. Entonces, la tasa albúmina creatininaria, volvemos a repetir nuevamente para que se quede la idea, es el parámetro que utilizamos para valoración de nefropatía diabética. Recuerden que el tema de función renal es un tema que se puede ver con el paso del tiempo, pero no inmediatamente. Por lo tanto, para poder diagnosticar nefropatía diabética temprana, yo tengo que evidenciar pérdida de proteínas en orina. Para evidenciar pérdida de proteínas en orina en trazas muy pequeñas, albuminuria. Entonces, mi microalbuminuria corregida es exactamente lo mismo que la tasa albúmina creatinina urinaria. ¿Cómo se calcula? Mediante esta fórmula. Albúmina urinaria en miligramos por decilitro, que es lo que habitualmente me arrojan los laboratorios, solo este resultado. Pero yo para poder hacer el cálculo debería tener también mi creatinina urinaria en gramos por decilitro. Y esta división me va a dar mi tasa de albúmina creatinina urinaria y el resultado me va a arrojar en miligramos por gramo, que se traduce en bioequivalencia a la excreción de albuminuria en miligramos por día. ¿Correcto? Entonces, por favor, para nunca olvidarse, tasa de filtración glomerular es para evaluar función renal, no para evaluar nefropatía diabética. Yo evalúo nefropatía diabética midiendo pérdida de proteínas en orina. La fórmula correcta o el parámetro correcto es la microalbuminuria corregida o en su defecto la tasa albúmina creatinina urinaria. Entonces, acá tengo la fórmula que les estaba comentando hace un momento para el cálculo de la función renal, ¿no? En la fórmula CKD-EPI, que es toda esta fórmula horrorosamente complicada, que como les dije hace un momento, no es menester que ustedes la aprendan, eso lo encuentran en las calculadoras médicas, la del UpToDate, la de Hipócrates. Entonces, ahí pueden conseguir sin ningún problema la fórmula, colocan los parámetros y se acabó. ¿Qué parámetros considera? Creatinina, si el paciente es varón o mujer, y la raza. Eso es todo. Entonces, como ustedes se darán cuenta, no hay interferencia en el peso, no hay interferencia en la talla del paciente, con lo cual el resultado es más fidedigno. Esta es la otra fórmula que yo podría utilizar, que digamos que es la de segundo lugar en importancia, cuando por algún motivo no pueda acceder a la fórmula seca de EPI, que es justamente la fórmula de Modification of Diet in Renal Disease. Entonces, ustedes pueden utilizar también esta fórmula, que tiene mucho parecido con la fórmula anterior, no utiliza peso para su evaluación, solo creatinina sérica, la edad y si el paciente es afroamericano o no. Eso es todo lo que hay que saber para poder hacer el cálculo. Ok, entonces, ¿qué cosa me permite evaluar tanto la depuración de creatinina como la albuminuria? Me permite hacer un estadiaje del paciente diabético en relación a nefropatía, para poder determinar en qué momento este paciente debería ser referido a un nefrólogo o además también para saber qué tipo de terapéutica debo utilizar en este paciente. Ustedes ya habrán visto seguramente, me parece que ya han hecho terapia en diabetes, ¿correcto? Deben haber ya revisado los medicamentos que se utilizan para diabetes. Entonces, si es que ya lo hicieron, la idea es simplemente recordar que existen fármacos que hoy en día están aprobados como medicamentos que no solamente me reducen los niveles de glucosa, sino que también me brindan un factor de protección nefrológica extra, además de la reducción de glucosa, que son los inhibidores de la SGLT2 y en menor medida, pero también demostrado por evidencia, los análogos de GLP-1, cierto tipo de análogos y los inhibidores de SGLT2, que serían medicamentos de primera elección para pacientes con estas características. Entonces, ¿cuál es el riesgo de desarrollo de nefropatía? ¿En qué pacientes yo debería sospechar probablemente que ya pueden tener nefropatía diabética? En primer lugar, en aquellos pacientes que tienen larga data de la enfermedad, o sea, duración de la diabetes. Mientras más años tengo con la enfermedad, más posibilidad tengo de hacer complicaciones.
Segundo punto importante, aquel paciente diabético con un pésimo control de la enfermedad. Glicosiladas por encima de 7% todo el tiempo, nunca llega a controlar. Mientras más tiempo pase ese paciente descompensado, tiene mayor probabilidad de desarrollar nefropatía diabética. Entonces también debo ver eso, no solamente es la duración de la enfermedad, sino cuánto tiempo está descompensado este paciente. En tercer punto importante, historia familiar de nefropatía diabética. Aquel paciente diabético que tiene familiares en línea directa que también son diabéticos, que terminaron en diálisis, paramos la oreja, porque es muy probable que este paciente tenga una predisposición a desarrollar rápidamente enfermedad renal. Por lo tanto, tengo que seguirlo de mucho más cerca, versus aquel paciente que puede tener familiares con diabetes, pero estos familiares con diabetes jamás llegaron a diálisis. ¿Me dejo entender? Entonces, aquel paciente diabético que tiene historia familiar de nefropatía diabética, que sus padres, sus hermanos, en línea directa sus familiares desarrollaron nefropatía diabética que de pronto llegó incluso hasta diálisis, tienen mayor riesgo de también hacer un cuadro de nefropatía diabética tempranamente. Hay que hacerle un seguimiento mucho mayor. Pacientes diabéticos con hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial por sí sola fisiopatológicamente afecta directamente la tasa de filtración glomerular, empeora la permeabilidad de la membrana basal y hace que haya una mayor pérdida proteica. Entonces, el hipertenso mal controlado también va a desarrollar un mayor riesgo de hacer nefropatía por diabetes. Y además está decirlo que el tabaco, una perlita más al tabaco, ¿no? Fumador, diabético, fumador, está destruyendo no solamente su corazón, sino también su riñón. Se va a morir mucho antes de desarrollar un cáncer de pulmón realmente. Ok, entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué pasa a nivel de la nefrona, a nivel del glomérulo sobre todo? Existen factores tanto metabólicos como factores hemodinámicos que van a afectar varios elementos. En primer lugar, si estamos hablando de factores hemodinámicos, el flujo, la presión arterial incrementada va a incrementar a su vez la permeabilidad vascular y esto va a condicionar acumulación de matriz extracelular en la membrana basal, pérdida de la capacidad de filtración y por ende proteinuria. Ese es un mecanismo, la parte hemodinámica. Pero tenemos también otros mecanismos. La proteína quinasa C y las hormonas vasoactivas, el angiotensinógeno, la endotelina y otras citoquinas proinflamatorias también van a incrementar a su vez la matriz extracelular a nivel de la membrana basal y esto va a condicionar mal funcionamiento de la misma y finalmente proteinuria. Y desde el punto de vista netamente glucotóxico, la glucosa también es tóxica para el riñón, produce glicosidación avanzada con engrosamiento de la matriz extracelular y por consiguiente acumulación y proteinuria. Desde el punto de vista histopatológico, ¿cuál va a ser la lesión más frecuente en nefropatía diabética? La glomerulosclerosis difusa. Es la lesión más común, se incrementa la matriz mesangial a nivel del glomérulo, ensanchamiento de su membrana basal, y alinosis, aparición de microneurismas. Todas estas lesiones son características y clásicas de un gran porcentaje de pacientes con nefropatía diabética, glomerulosclerosis difusa. La segunda lesión más frecuente es la glomerulosclerosis nodular, conocida también con su acrónimo de lesión de Kimmel-Stein-Wilson, que representa aproximadamente un 15% de pacientes con nefropatía diabética, habitualmente viene acompañado de la forma difusa y suele observarse de mejor manera cuando se utiliza coloración PAS positivo a nivel del glomérulo en las biopsias. Existen no solamente lesiones directamente sobre el glomérulo, sino también existen lesiones sobre el resto de la estructura de la nefrona. Tenemos lesiones a nivel del túbulo renal, tenemos lesiones a nivel de las arteriolas, sobre todo la arteriola eferente. Recuerden ustedes que la diabetes es una enfermedad cardiovascular, produce disfunción endotelial, favorece la aparición de aterosclerosis. Entonces, no es raro, no es extraño encontrar aterosclerosis hialina a nivel de la arteriola deferente dentro de la nefrona. Entonces, acá tenemos un glomérulo normal, está en tinción PAS, no es hematoxilina y eosina. Entonces, ustedes pueden observar acá la membrana basal, delgadita, por aquí con algunas células endoteliales en la zona, y estas pequeñas asas que pueden observar acá, sí, que son como pequeños, como que fuese un queso gruyère, ¿no? Un queso con diferentes huequitos, que son justamente los
los vasos sanguíneos capilares a nivel del glomérulo que se encargan de la filtración. Cuando se produce una glomerulosclerosis difusa, ¿qué pasa? Hay un engrosamiento de esta membrana, como ustedes ven por acá, y hay una pérdida progresiva de la arquitectura de las asas capilares. No se determina muy bien la estructura característica del glomérulo. En la lesión de Kimmel-Wilson se ven nódulos. En la coloración hematoxilina eosina es más o menos, pero en la coloración PAS se ve mucho más marcado, ¿no? Acá están los nódulos, mucho más marcados, con engrosamiento de la membrana basal, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta situación progresa y no se trata? Finalmente entramos a una nefropatía diabética en estadio final, donde como ustedes pueden observar por aquí en la parte media, eso que parece un nódulo gigante es lo que queda de la nefrona. O sea, este nefrón, este glomérulo de la nefrona no sirve. O sea, no existe ningún tipo de capacidad de filtración a este nivel. Las lesiones tubulares, que pueden cambiar en sus características de acuerdo al tipo de coloración que se utiliza, estos con fines ilustrativos. La aterosclerosis hialina renal, engrosamiento de la membrana basal, engrosamiento del endotelio, disfunción endotelial a este nivel. Y a nivel macroscópico, lo que podemos observar como una lesión medianamente frecuente y típica es la papiloma necrotizante en el riñón. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya sé por qué se produce, ya sé cómo debo evaluarla, pero lo que tengo que saber es cómo voy a hacer en mi paciente diabético, cómo hago el tamizaje de nefropatía diabética. Entonces, la recomendación de las guías de la Asociación Americana de Diabetes me sugieren que debo hacer un tamizaje en todo paciente diabético, diabético tipo 2, al momento del diagnóstico. Y en el paciente diabético tipo 1, después por lo menos de 5 años de diagnóstico. ¿Alguien sabe por qué motivo esta diferencia? ¿Por qué motivo en el diabético tipo 2 yo debo hacer el descarte de nefropatía diabética al momento del diagnóstico, mientras que en el diabético tipo 1 debería esperar todavía unos 5 años antes de medirle la albuminuria? ¿Algún voluntario? Jimena Maguiña. Te escuchamos, Jimena. Sí, doctor. Por lo que general en los casos de diabetes tipo 2, el diagnóstico es más tardío que en los casos de diabetes tipo 1. Ok. Gracias, Jimena. ¿Qué nos dice Marco? Buenas tardes, doctor. Sí, básicamente yo iba a comentar lo mismo, que en los pacientes con diabetes tipo 2 el diagnóstico suele demorarse mucho más que en el de tipo 1. Ok, gracias. Sí, más o menos es lo que sus compañeros han comentado, ¿no? La idea es de que recuerden ustedes que en el diabético tipo 2, al momento que se realiza el diagnóstico, se sugiere, se cree que por lo menos 5 años antes ya ha tenido el paciente cambios metabólicos. Hay un retraso de alrededor de 5 años entre el diagnóstico del diabético tipo 2 y el inicio de los cambios fisiopatológicos. Si yo quisiera retroceder muchísimo más, estaríamos hablando incluso de 10 años, desde la aparición de prediabetes hasta presentar todos los cambios que conllevan al debut de la enfermedad. En cambio, en el diabético tipo 1, la presentación es tan rápida por la destrucción de las células beta habitualmente autoinmune, que para el momento que se produce el diagnóstico, la enfermedad ha empezado ahí nomás. Entonces, dosar en ese momento albuminuria no me va a servir absolutamente de nada porque no me va a dar ningún tipo de valor pronóstico. Entonces, diabéticos tipo 2, la medición de la tasa de filtración glomerular estimada y la medición de la albuminuria se hace al momento del diagnóstico. Ahora, en cualquier momento, no. La recomendación es que ustedes primero tengan un paciente diabetes tipo 2 debut, que está muy descompensado, que está con hiperglucemia, primero trato correctamente la hiperglucemia, compenso al paciente diabético desde el punto de vista de glucosa y en ese momento, una vez que ese paciente está compensado, solicito evaluación para descarte de nefropatía diabética. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué necesito esperar compensarlo todavía? ¿Por qué no le puedo pedir inmediatamente? Que es un error que se suele cometer con bastante frecuencia, sobre todo en medicina interna. O sea, el paciente se hospitaliza, está con la glucosa en 300 y le piden albuminuria. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué motivo debo esperar a compensar al paciente antes de pedir albuminuria? ¿Algún voluntario?
A ver, vamos a preguntar si no hay voluntarios. ¿Qué nos dice Paul Andrés Medrano? ¿Puedes prender tu micro, Paul? Paul creo que se ha ido al baño o en su defecto ha dejado prendido la laptop y como suele hacer la gran mayoría de personas, se ha ido a almorzar, está viendo su Netflix, no está Paul Marcelo. Ok, ¿quién más? Vamos a preguntarle entonces a Stephanie Pérez. Stephanie, ¿estás por ahí? Si pudieras prender tu micro, por favor, para poder escuchar tu opinión. Tampoco está Stephanie. ¿Qué tan feas están las teorías que no quieren entrar? A ver, vamos a preguntarle a Jenny Marilí Arcos. Jenny Arcos. Chicos, si no saben, no saben, ¿ah? No, tampoco la idea no es verlo. Ok, Stephanie, puedes dar tu opinión por el chat, mientras vamos preguntándole a Jenny Arcos. Jenny, ¿estás por ahí? ¿Puedes prender tu micro? Doctor, Ahí está Jenny. Te escuchamos, Jenny. doctor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué motivo de la Sí. memoria era? Preguntaba por qué motivo la Guía Internacional de la Asociación Americana de Diabetes recomienda que el diagnóstico, por qué motivo tenemos que hacer el diagnóstico, perdón, les decía, ¿por qué motivo tengo primero que compensar desde el punto de vista de glucosa a mi paciente diabético tipo 2 antes de solicitarle la prueba de albuminuria? ¿Cuál es la razón? ¿Podría ser por... ¿Tienes idea? ¿No tienes idea? de repente, doctor, por la deshidratación que podría generarse en el paciente? No, realmente no va por ahí la cosa. Gracias, Jenny. Vamos a preguntar, a ver, creo que colocó en el chat su compañera su respuesta. Vamos a ver, disculpe, tengo problemas de audio. Ya, pero, ¿y tu respuesta? Bueno, no importa. Vamos a continuar preguntándole aquí a la primera de la lista. Akemi Selene Guerrero. Akemi, ¿podrías prender tu micro, por favor? Doctor, buenas tardes. Sí, Listo, ¿me la misma escucha? pregunta para ti, Akemi. ¿Cómo estás? Sí, te escucho. Ilústranos, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué crees que es importante primero compensar desde el punto de vista de glucemia al diabético tipo 2 antes de pedirle su examen de albuminuria? Mm, Si no sabes, no sabes, no hay problema. no lo sé, doctor. ¿No? Ok. Vamos a uno más y ya y salimos del misterio. Brenda Quispe. Si pudieras prender tu micro, Brenda, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Brenda también. Ahí está Brenda. Hola, Brenda. Dime, la misma pregunta para ti. Sí, doctor. Bueno, podría ser porque van a salir los valores alterados, o sea, no realmente vamos Ya, a observar la albuminuria o la proteinuria correcta, que ya, eso está perfecto. Esa es la respuesta, pero mi pregunta vendría, ¿cómo encontraría en un paciente diabético descompensado con la glucosa alta, cómo esperaría encontrar la microalbuminuria? ¿Cómo está? Marco Muñante. Sí, doctor. Creo que Te escucho, Marco. en pacientes con diabetes descompensada hay lo que se conoce como una microalbuminuria transitoria donde pueden subir o verse más elevados los valores de albumina. Claro. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que habían factores que pueden afectar el resultado de albuminuria? Y uno de los principales factores que afecta el resultado de albuminuria, gracias Marco, es la hiperglucemia. O sea, los valores elevados de glucosa van a afectar mi resultado de albuminuria. Entonces, si bien es cierto en el paciente diabético tipo 2, yo debo hacer el tamizaje de nefropatía diabética al momento del diagnóstico, no lo tomemos de manera tan literal, que muchas veces lo hacen así los colegas no endocrinólogos.
O sea, le piden albuminuria en el momento al paciente y le sale la albuminuria en el cielo o bastante elevada. Uy, tienes nefropatía también. Entonces, ese resultado de albuminuria no es un resultado real, es producto de la hiperglucemia. Corregimos la hiperglucemia y esa albuminuria en muchos casos desaparece o normaliza. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar las recomendaciones de la guía de la Asociación Americana de Diabetes para no cometer errores de falsos diagnósticos. Sobre todo ese punto es esencial para su práctica médica. Ok, vamos a continuar entonces. Listo. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos que tener cuidado? En pacientes con albuminuria por encima de 30, o sea, ya un paciente que tiene ya microalbuminuria, o que tenga una depuración de creatinina por debajo de 60 mililitros por minuto, deberíamos mantenerlo en observación 2 veces al año para guiar la terapia. O sea, ya no lo voy a seguir una vez al año, sino ya por lo menos pedirle 2 veces a las pruebas para garantizar que la función renal se mantenga ok, pero sobre todo para vigilar cuál es la tendencia de la albuminuria. ¿De acuerdo? Entonces, antiguamente la guía de la Asociación Americana de Diabetes sugería que utilizáramos el término microalbuminuria cuando encontrábamos esta albuminuria entre 30 y 299. Y a partir de 300 en adelante utilizábamos macroalbuminuria. Entonces, esa macroalbuminuria y microalbuminuria nos servía justamente para poder determinar si es que efectivamente el paciente estaba en un rango mediano o severo de nefropatía diabética. La Asociación Americana de Diabetes, no sé por qué motivo, realmente no se le encuentra mucho el sentido, quiso retirar el término microalbuminuria y macroalbuminuria, principalmente porque consideran que a partir de 30 en adelante ya el paciente está en un riesgo incrementado continuo de empeoramiento de la función renal. Por lo tanto, como que no valdría la pena diferenciar macroalbuminuria. Sin embargo, para fines educativos, académicos, prácticos para ustedes, y gracias a que otras sociedades científicas como la de CADOC y la Sociedad Renal todavía permiten utilizar los términos, yo creo que para fines prácticos deberíamos mantenerlo. Yo ya sé que si mi paciente está en macroalbuminuria, está en un estadio de nefropatía diabética más avanzado que si mi paciente está en microalbuminuria. Entonces, es importante cuando cogemos la guía de cualquier enfermedad, poder interpretarla correctamente y adaptarla a nuestra realidad, ¿no? Ese es el objetivo principal. Hasta este punto en particular, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara? ¿Dudas? ¿Interrogantes? Ninguna pregunta es tonta, callen ahora, hablen ahora o callen para siempre. Doctor, una pregunta, A ver. disculpe. Sí, Frank Moreno. Sí, doctor, Cuéntame. usted mencionó que justamente necesitábamos, digamos, corregir la glicemia para no tener resultados alterados en la albúmina, pero ¿por qué ocurre eso, doctor? O sea, ¿cuál sería la razón por la que se altera el resultado de la albúmina o estará muy Lo que elevado? pasa, ok, gracias, Frank. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos hablando de la fisiopatología y de la evaluación de la albuminuria? La hiperglucemia es directamente tóxica del glomérulo. O sea, el exceso de glucosa afecta la permeabilidad de la membrana basal a nivel glomerular y hace que las proteínas no se filtren correctamente o se filtren muchísimo. Por lo tanto, mientras más hiperglucemia yo tenga, voy a tener más albuminuria. Por eso es que es un daño directo, por eso es que no es conveniente evaluar nefropatía diabética en un paciente diabético hiperglucémico, descompensado, porque ese resultado de albuminuria que me va a salir en ese contexto no es real, no me sirve realmente para poder hacer un real tamizaje de nefropatía diabética, por la interferencia de la hiperglucemia, ¿correcto? ¿Alguna otra Ok, pregunta doctor, para gracias. continuar? ¿Alguna pregunta más, chicos? Listo, avanzamos entonces. ¿Qué más tenemos? Siempre se ha hablado, y probablemente ustedes lo vayan a ver en nefrología, de que paciente nefrópata que pierde proteínas en orina, proteinuria, etcétera, la primera medida nutricional es restricción proteica.
y se le dice al paciente, se le da una dieta de 0.5 o 0.6 gramos kilo día de restricción proteica, una dieta netamente hipoproteica. ¿Por qué? Porque si le doy menos carga proteica, el raciocinio es de que voy a sobrecargar menos a mi riñón, por lo tanto se va a dañar menos la función renal. Entonces, mi primera pregunta es, antes de hablar de una dieta hipoproteica, lo primero que tenemos que saber es cuánto es el aporte proteico normal. O sea, cuando hablo de un aporte proteico normoproteico, valga la redundancia. ¿Alguien sabe cuál es el rango? Jimena, te Sí, escuchamos. doctor. Yo recuerdo que cuando llevamos bioquímica y nutrición nos explicaron que lo normal era 1 a 1.1 gramos de proteínas por kilo de peso por día. Gracias, Jimena. Sí, realmente los rangos de pronto pueden variar en décimas. Lo que habitualmente se maneja es que hablar de un aporte proteico normal oscila entre 0.8 a 1 gramo kilo día. A veces algunas literaturas le ponen hasta 1.1, pero habitualmente a partir más de 1 gramo kilo día ya estamos empezando a hablar de una dieta hiperproteica, ¿correcto? Entonces, digamos, lo normal es de 0.8 a 1 gramo kilo día. Entonces, ¿cuál es la recomendación para pacientes diabéticos nefrópatas? En primer lugar, que se ha visto que en el diabético, ya no hablo de otras patologías renales que conllevan a glomerulonefritis postestreptocócica, todas esas cosas rarísimas de la glomerulonefritis que son súper complicadas, si no estamos hablando netamente de la nefropatía en diabetes, no se ha visto beneficio en una restricción proteica muy marcada. Por consiguiente, la recomendación en el aporte proteico en restricción es a lo mucho a 0.8 gramos kilo día, o sea, en el límite inferior de lo que se considera como normal. Una dieta hipoproteica en nefropatía diabética no ha demostrado mejoría en la progresión de la enfermedad renal. O sea, por las puras desnutro al paciente, porque finalmente va a seguir progresando la enfermedad renal. Y en pacientes que ya se encuentran en terapia de reemplazo renal, en apoyo dialítico, incluso se deberían considerar aportes proteicos más elevados. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué en un paciente que se encuentra en terapia de reemplazo renal, ya diálisis peritoneal y hemodiálisis, el paciente se le debería dar más aporte proteico? Disculpen, me distraje. ¿Alguien tiene idea? Voy a interrumpir un momento la teoría. El doctor Cano está enviando un control de asistencia. Yo lo llené, doctor Cano, no sé si era para mí o era para los alumnos, pero yo también lo llené. En todo caso, me parece que entiendo que es para todos los chicos, así que pueden ir llenando su asistencia, por favor, para que no haya, para que puedan registrar su presencia en la teoría. Ok, entonces estábamos hablando acerca justamente de eso, ¿no? ¿Por qué en un paciente con apoyo renal, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, yo debería considerar un aporte nutricional proteico mucho más marcado, mayor, 1.2, 1.5 gramos kilo día de proteínas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no le restringo las proteínas? A ver, muchachos, piensen. Vamos a hacer preguntas para los más tímidos. A ver, Marco Junior Pejerrey, Helera. ¿No es familiar de Eric Helera? Marco, ¿estás por ahí? Clase a Marco. Creo que Marco no está por ahí. A ver, ¿qué nos dice Brenda? Doctor, Sí, porque Brenda, ya, te escuchamos. sí, doctor, puede ser porque ya existe un soporte renal que da la hemodiálisis Claro, y lo que pasa es lo siguiente, el objetivo... sí, Brenda, termina, por favor, termina. no, sí, doctor, justo le Sí, decía eso. O Brenda, sea, ¿me escucha? sí te escucho. No, sí, le decía que porque ya hay un aporte, o sea, como hay un soporte renal, el que da la hemodiálisis, ya se le podría dar más proteína. ¿Podría ser por eso? Gracias, Brenda. Sí, esa es la respuesta. Chicos,
recuerden ustedes una cosa, el paciente que ya se encuentra en apoyo dialítico, se encuentra en apoyo dialítico porque sus riñones no sirven. ¿Qué voy a proteger? O sea, la restricción proteica está dirigida a proteger la función renal lo más que se pueda, a no sobrecargar de proteínas ese riñón para que siga durando todo el tiempo que se pueda. Pero en un paciente que ya se encuentra en apoyo dialítico, estamos hablando de una enfermedad renal crónica estadio 5, que ya está con apoyo dialítico, sea hemodiálisis o sea diálisis peritoneal, ese riñón ya no funciona. Más bien, el riesgo de seguir manteniendo una dieta hipoproteica en esa situación conlleva más bien a mayor nivel de desnutrición. Entonces, en pacientes renales con terapia de reemplazo renal, se necesita incrementar el aporte proteico porque el gasto energético va a ser muchísimo mayor. Necesito cubrirlo mucho mejor. Esa es la razón. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de la... Sí, Claudia. Sí, antes de continuar. Sí, doctor, disculpe. Lo que pasa es que yo estaba pensando de que se necesitaba, o sea, se aconseja aumentar el aporte proteico en estos pacientes porque como producto de la diálisis ellos podrían perder aminoácidos o proteínas. No sé si también por ahí va la respuesta o si es netamente, Tiene o sea, como producto de la técnica, ¿no? Gracias. Tiene que ver con eso, pero mira, gracias, tiene que ver con eso, pero porque finalmente lo que estamos buscando es tratar de proteger al paciente, pero realmente en el paciente renal, sí, efectivamente, el equipo de diálisis, sea cual sea la que se está utilizando, pues va a barrer principalmente toxinas, más que proteínas. Principalmente va a barrer toxinas, que justamente son las que están dando vuelta, el exceso de creatinina, los productos de nitrogenados, todo eso va a ser barrido con la diálisis, más de pronto que el tema proteico. Realmente la proteína en este punto en particular está más dirigida a recuperar la masa magra del paciente, que está venida a menos por el déficit calórico producto justamente de la enfermedad renal. Ok, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta más para poder pasar a la siguiente parte? Ok, si no hay más preguntas, completamos entonces. Tratamiento, ya sabemos cómo tamizar, ya sabemos el concepto, la definición. ¿Cómo tratamos un paciente con nefropatía diabética? ¿Cuáles serían las medidas de tratamiento? La primera medida y la más importante es el control glucémico, ¿correcto? Control glucémico. Está demostrado que un buen control metabólico, el buen control glucémico reduce la aparición de nefropatía diabética en mi paciente o en su defecto enlentece la progresión. El mal control metabólico, el mal control de glucosa, que este paciente esté todo el tiempo en hiperglucemia, que siempre esté la glicosilada por encima de 7%, es un gran factor de riesgo para progresión de la enfermedad renal crónica o en su defecto, si no la tenía, la va a tener. Esto es de grado de recomendación. Entonces, tengo que controlar su glucosa. A veces el paciente diabético viene y dice, tengo un problema renal, el nefrólogo me ha dicho que tengo mi riñón que no funciona correctamente, doctor, deme un medicamento para el riñón, y la glucosa está en 300. O sea, el medicamento para el riñón es el tratamiento de la glucosa, de la diabetes. El otro elemento muy importante de controlar en la enfermedad, en nefropatía diabética, es el control de la presión arterial. Puede tener su glucosa perfecta, pero si esa presión sigue subóptima, o sea, mal controlada, igual esto va a ejercer una presión hemodinámica sobre el glomérulo. Recuerden ustedes en el cuadrito que les puse de la diapositiva de los elementos fisiopatológicos que afectan la nefropatía diabética. El problema hemodinámico, la presión directa sobre el glomérulo, la presión mal controlada, va a favorecer justamente la progresión de la nefropatía diabética. Entonces, va a optimizar el control de presión arterial, reduce el riesgo o en su defecto, si el paciente ya presenta nefropatía diabética, va a enlentecer esta progresión. Entonces, en resumen, control de glucosa, control de presión. Eso es lo más importante. Sin embargo, realmente a partir de los últimos años, sobre todo del 2019 en adelante, a raíz de los estudios de seguridad cardiovascular de los nuevos grupos farmacológicos que hay para el manejo del paciente diabético, una nueva familia farmacológica ha demostrado beneficio de nefroprotección. Si ustedes recordarán, en nefropatía diabética por lo menos, el único fármaco que teníamos dirigido a reducir la progresión de microalbuminuria, macroalbuminuria, fueron los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA.
y subsecuentemente los antagonistas de receptores de angiotensina 2, los ARA2. Entonces, tanto los IECA como los ARA2 eran fármacos que utilizábamos en pacientes diabéticos independientemente de que fuesen hipertensos en la gran mayoría de casos, como medicamentos para nefroprotección, porque habían demostrado esta reducción de la progresión. Sin embargo, como les comentaba, hoy en día contamos con una nueva familia farmacológica de medicamentos que son los inhibidores de la SGLT2, del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Me estoy refiriendo a la empagliflozina, la canagliflozina y la dapagliflozina, que seguramente ustedes ya han visto en la clase de diabetes, que son medicamentos, son fármacos que inhiben este cotransportador y que han tenido efectos muy positivos sobre la enfermedad renal en el paciente diabético. Al parecer, lo que están haciendo es reducir la progresión micro-macroalbuminuria, reducen la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, son nuevos medicamentos que son antidiabéticos orales, pero que a su vez tienen un efecto de nefroprotección, que deberían ser utilizados como terapia de primera elección en el caso de pacientes con nefropatía diabética, sobre todo aquellos que tienen albuminuria de 300 a más, o sea, en macroalbuminuria. Y en pacientes con enfermedad renal crónica, otra familia farmacológica que también podría utilizarse como medicamento de segunda línea para el tratamiento de pacientes con nefropatía diabética son los análogos de GLP-1. No todos los análogos de GLP-1, principalmente liraglutida y semaglutida, además de dulaglutida. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos recomiendan las guías internacionales? En primer lugar, nos recomiendan no utilizar antihipertensivos para prevención primaria. O sea, si tengo un paciente diabético, no hipertenso, con albuminuria y filtración glomerular normal, no tengo por qué darle preventivamente un IECA o un ARA2. No hay demostración científica de que sirva. Sí podemos utilizarlos en el caso del diabético hipertenso que ya tenga microalbuminuria, pero sobre todo en aquel que tiene macroalbuminuria. O sea, se pone en consideración en el diabético hipertenso que tiene microalbuminuria utilizar un IECA o ARA2, pero súper recomendado para aquel que ya tiene macroalbuminuria o en su defecto una filtración glomerular por debajo de 60. Hay que monitorizar efectivamente niveles de creatinina y potasio como parte de la rutina en el tamizaje al usar estos fármacos. Si mi tasa de filtración glomerular está por debajo de 30, referir a un nefrólogo, ¿de acuerdo? Y otro motivo por el cual voy a referir al nefrólogo es cuando no esté clara la etiología de la enfermedad o tengo dificultades para manejar la enfermedad renal avanzada. Si yo tengo un paciente diabético tipo 2 que a los 5 años me hace una proteína muy marcada en rangos de síndrome nefrótico y su diabetes está bien controlada, es poco probable que se deba a la diabetes. Probablemente tenga una enfermedad de fondo renal. Entonces, ese tipo de casos medio raros que no tienen una explicación directa por la enfermedad deberían ser evaluados por el nefrólogo. Ok, hasta aquí de nefropatía diabética. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda final, interrogante? De aquí el mensaje, chicos, es, primero, diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico, hago tamizaje de nefropatía diabética. Diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico, pero garantizando que la glucemia esté bien controlada. El otro punto, ¿cada cuánto tiempo le voy a hacer el tamizaje? Se hace habitualmente una vez al año, pero si mi albuminuria me sale por encima de 30, debería hacerlo 2 veces al año. Y tercer punto importante, el control de glucosa y el control de presión arterial son fundamentales para evitar la aparición o progresión de nefropatía diabética. Y si puedo utilizar fármacos que hayan demostrado nefroprotección en mi paciente y lo pueden costear, porque no son baratos, los debería utilizar también. En eso se resume todo lo que acabamos de conversar. Muy bien. Vamos a continuar entonces, si no hay más preguntas con... Sí, a ver, primero, sí, Catherine, y después Claudia. Catherine Nevado. Sí, doctor, disculpe una consulta. Para tratar estas complicaciones de la diabetes, ¿es necesario que los pacientes derivarlos directamente con la especialidad? O sea que
estén a la par tratados con la especialidad a que corresponde o no, Ya, dependiendo del manejo. gracias, Catherine. Ujú, sí, 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 comprendo. Lo que te entiendo es si debemos llevar a este paciente, por ejemplo, ya tiene nefropatía diabética e interconsulta nefrología para que ellos lo vean también. Realmente solamente interesa la evaluación por el nefrólogo si la depuración de creatinina está por debajo de 60 o si las medidas que yo he tomado para manejar la nefropatía diabética no están surtiendo efecto. ¿Por qué? Porque el nefrólogo no va a hacer nada diferente de lo que yo haga, como médico endocrinólogo o de pronto como internista que maneja diabetes o como médico de familia. Entonces, el nefrólogo básicamente me va a ayudar cuando el estadio de la enfermedad renal esté avanzado. No hay nada que haga el nefrólogo diferente a lo que yo voy a hacer para el manejo, para evitar la progresión de nefropatía. De pronto le va a dar un IECA, de pronto va a utilizar un inhibidor SGLT2 como nosotros, o sea, no va a ser nada diferente. ¿Por qué cuando está la depuración por debajo de 60 deberíamos enviarlo al nefrólogo? Eso lo habíamos colocado por acá. Vamos a retroceder solamente para estar seguros. Entonces, ¿por qué cuando está por debajo de 30, perdón, no por debajo de 60, cuando está por debajo de 30? Porque ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica en estadio 4. Cuando ya el paciente entró a estadio 4, la depuración de creatinina está por debajo de 30, ya no hay retorno. O sea, ese paciente va a continuar y en algún momento probablemente llegue a diálisis. Entonces, ahí es importante que lo vea el nefrólogo, porque de esa manera este va a determinar si puede hacer alguna cosa más para retrasar lo más posible el ingreso a diálisis de ese paciente. ¿Ya? Esa sería, digamos, la función del nefrólogo. Lo refiero cuando bajo de 30 mililitros por minuto. La otra situación es lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Si no está claro por qué motivo este paciente tiene proteinuria. O sea, si no necesariamente se lo puedo atribuir a la diabetes. ¿Correcto? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Había otra persona que había levantado la mano que ya me olvidé su nombre, disculpen. Puede preguntar si desea. Sí, sí, doctor, había sido yo. Este, doctor, A ver, quisiera comentar cuéntanos, Claudia. a lo que nos había estado comentando acerca de los tamizajes, que pueden ser al año o los 5 años, dependiendo del tipo de diabetes. ¿Estos son independientemente de la edad de los pacientes o es que a cierta edad yo tengo que tener más cuidado con algún paciente que probablemente pueda tener una diabetes tipo 2, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en las mujeres embarazadas, si es que también tienen algún tipo de este problema, o es más raro ver que una paciente embarazada que esté haciendo diabetes tenga problemas renales? Ok, gracias, Claudia. A ver, para responder la primera pregunta, el tamizaje habitualmente se hace solamente una vez al año. Se recomienda que se haga 2 veces al año cuando uno de los controles de albuminuria me sale por encima de 30, o sea, ya el paciente está en microalbuminuria. Entonces, no voy a esperar de pronto hasta el siguiente año a ver cómo está esa función, esa albuminuria. Tengo que seguirlo un poquito más de cerca. Recuerden ustedes que para poder hacer el diagnóstico de nefropatía diabética requiero 2 a 3 controles de albuminuria o de la tasa albúmina creatinina urinaria, por lo menos en 3 a 6 meses. O sea, en ese rango debería ya haber hecho 2 o 3 controles para hacer el diagnóstico. Pero ya el seguimiento, una vez que ya hice el diagnóstico, lo puedo hacer una vez al año si está por debajo de, si la depuración, si la albuminuria se ha mantenido estable, o en su defecto 2 veces al año, o a veces incluso de pronto cada 3 meses. Ya va a depender un poco de la progresión de cada paciente. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Disculpa, ya me olvidé. Sí, en el caso de las pacientes que están embarazadas y hacen En una gestación. diabetes. Ya. Ok, perfecto. Gracias, Claudia. En el caso de las gestantes, la gestación es una condición que puede fisiológicamente condicionar un poco de pérdida de proteínas en orina. Entonces, realmente no es conveniente estudiar albuminuria o, digamos, estudiar nefropatía diabética en gestación. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hay varios factores que pueden producir albuminuria, no solamente el tema de la gestación per se. Si la paciente está haciendo un cuadro de preeclampsia, va a ser albuminuria también. Entonces, no es un buen momento para hacer la evaluación de nefropatía diabética. Tendremos que esperar a que termine la gestación. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Ok.
Muy bien, chicos, vamos a continuar con retinopatía diabética. Vamos a tratar de avanzar más rápido, ¿ya? Porque nos hemos tirado una hora con la nefropatía. A ver, la retinopatía diabética también es una complicación microvascular específica en diabéticos tanto tipo 1 como tipo 2, que siempre, al igual que en el caso de nefropatía, está relacionado con el tiempo de diabetes del paciente y también con su control. Más tiempo con la enfermedad, más riesgo de nefropatía. Más tiempo mal controlado con la enfermedad, más riesgo de nefropatía. De retinopatía, perdón. La retinopatía diabética es la causa más frecuente de casos nuevos de ceguera en adultos entre los 20 y 74 años en países desarrollados. Imagínense la cantidad que podemos ver en países desarrollados. Imagínense países subdesarrollados como el nuestro. Pero a veces solamente miramos retinopatía diabética, pero existen otras patologías oculares que también tienen una mayor incidencia en el paciente diabético. El paciente diabético tiene más riesgo de hacer glaucoma, tiene más riesgo de progresión de catarata. O sea, son patologías que en población general, digamos, tienen una determinada incidencia y prevalencia, pero en el paciente diabético estas patologías no retina se incrementan en su frecuencia por la propia enfermedad. ¿Cómo clasificamos la retinopatía diabética? Esta clasificación hasta el día de hoy no ha cambiado, esto es del año 2004, pero hasta el momento sigue siendo vigente. La retinopatía diabética la clasificamos en dos grandes grupos, retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía diabética no proliferativa tiene niveles, leve, moderado, severo. Y la retinopatía diabética proliferativa simplemente es una sola, no tiene estadiaje. Otro elemento a evaluar en el paciente con retinopatía diabética es la presencia o no de edema macular. El edema macular es un elemento que va a tomar una importancia muy relevante en el pronóstico de visión del paciente. Mi paciente diabético puede no tener retinopatía aparente o puede de pronto tener una retinopatía no proliferativa leve, por ejemplo. Pero si además de tener eso tiene edema macular, la situación cambia y se hace severo. Y hay que tratarlo ya probablemente con láser o con antiangiogénicos, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el edema macular diabético cambia la situación de la retinopatía no proliferativa. ¿De qué va a depender de que sea leve, moderada o severa? Va a depender de la cantidad de lesiones que el paciente tenga. Desde microneurismas, microhemorragias, exudados duros, exudados blandos, hemorragia subretiniana, panretiniana, ya va a depender. Mientras más lesiones tenga, incrementa el nivel de retinopatía no proliferativa de leve hasta severa. Este diagnóstico habitualmente es hecho por el oftalmólogo mediante una prueba que se llama fondo de ojo. Se dilata la pupila del paciente, se observa correctamente la retina y se determina el tipo de lesión que hay y en base a eso se hace la estadificación. Cuando el paciente diabético tiene compromiso de la mácula, sobre todo en pacientes con edema macular diabético, podemos tener un parámetro final de visión de estas características que termina siendo una ceguera social, pero que efectivamente no sirve para poder ver. El diagnóstico, como les comentaba, se hace con el fondo de ojo, para eso la pupila es dilatada y se empiezan a observar todos los tipos de lesiones que pueden haber. Aquí en la diapositiva ustedes pueden observar algunas hemorragias subretinianas que pueden ver por acá, pero también si agudizan un poquito la vista, hay unos puntos muy pequeñitos por acá, también oscuros, que son los microaneurismas. Y esto de aquí que ven como que fuesen trozos de mantequilla, son los exudados duros. Aquí tenemos otra, también igual, con pequeños exudados duros, acá uno un poquito más grande, y tenemos también pequeñas hemorragias conjuntivales. Estas manchas que ustedes pueden observar en toda la retina periférica, esta es la retina central, acá está la mácula, y toda la de aquí es la retina periférica, acá está la papila. Entonces, todas estas lesiones blanquecinas, medio algodonosas que ustedes ven alrededor de la retina, no son lesión de la retinopatía diabética, son del láser. O sea, le han hecho a este paciente una panfotocoagulación y le han quemado, entre comillas, toda la retina periférica. Listo. Acá tenemos ya una retinopatía diabética mucho más avanzada. Esta es una severa. Tiene grandes zonas de hemorragias. Tiene bastantes exudados duros por acá.
Y cuando el diagnóstico, digamos, en muchos casos, cuando cuando el fondo de ojo no me permite ver muy bien o no veo lesiones importantes, se puede hacer esta prueba especial que se llama angiografía con fluoresceína, que me permite ver los microaneurismas. Ustedes van a poder observar acá en los vasos sanguíneos, hay como unas pequeñas bolitas, puntitos blancos con centro negrito, esos son los microaneurismas, que no se ven a veces en el fondo de ojo convencional. Que ya hice el diagnóstico, tengo mi retinopatía, ya tengo el estadiaje, leve, moderado, severo. Ahora, ¿cómo voy a tratar retinopatía diabética? Al igual que en el caso anterior, existen principalmente 3 cosas que yo debo hacer. En nefropatía diabética, recuerden ustedes, control de glucosa y control de presión arterial, eso es lo mandatorio. Sin embargo, en retinopatía diabética tengo que hacer control de glucosa, control de presión arterial y control de lípidos. O sea, ya no son 2 componentes cardiovasculares, sino son 3 componentes cardiovasculares que han demostrado reducir la aparición o, si ya tiene el paciente, enlentecer la progresión de retinopatía diabética. Tengo que manejar lípidos, manejar presión arterial y evidentemente manejar glucosa. El examen de fondo de ojo se pide con la misma frecuencia que el examen de albuminuria. En diabéticos tipo 1, y luego de 5 años de diagnóstico, en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico, con las mismas salvedades. Si el paciente está en hiperglucemia, los medios transparentes del ojo no se van a ver bien. No me va a poder visualizar correctamente el oftalmólogo cómo está la retina. Tengo que compensar la diabetes, controlar la glucemia para que los medios transparentes del ojo, valga la redundancia, se transparenten y yo pueda observar correctamente la retina. ¿Qué otra recomendación tenemos de las guías? Es que las mujeres que tienen diabetes ya preexistente, o sea, pregestacional, que están intentando embarazarse o ya se están embarazando, tienen que ser aconsejadas porque la gestación es un elemento que condiciona progresión de retinopatía o desarrollo de retinopatía diabética. De pronto, una diabética tipo 2 que no tiene retinopatía se embaraza, pero ella tiene que saber que el embarazo es una condición que puede hacer que haya aparición de retinopatía diabética o progresión de la misma. Y esto habitualmente suele estar asociado a un problema relacionado tanto de la parte hemodinámica, o sea, el incremento de la presión arterial propio de la gestación, como de elementos de glicosilación avanzada que pueden afectar directamente la retina. El examen debe realizarse antes del embarazo o durante el primer trimestre de la gestación y hay que hacer un seguimiento trimestral y luego un año posparto. Esa es la recomendación de grado B. Entonces, un grupo poblacional de riesgo delicado, al cual debemos prestarle más atención, son aquellas pacientes con diabetes que se están embarazando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Recuerden que esto se aplica para la diabetes pregestacional, o sea, la diabética tipo 1 o la diabética tipo 2 que se embaraza. No es para diabetes gestacional, que es aquella diabetes que aparece durante el embarazo. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuál es el tratamiento? Ya hablamos acerca de los elementos que hay que hacer para el estudio, el seguimiento. El tratamiento. El tratamiento condiciona varias cosas. La primera es que debemos referir a nuestro paciente diabético a un oftalmólogo que tenga experiencia en manejo de retinopatía diabética, de preferencia un retinólogo. En pacientes diabéticos que tienen edema macular de cualquier grado, ¿se acuerdan que les comentaba al principio que el edema macular cambia completamente el pronóstico de la retinopatía diabética, por más que sea leve? Si tiene edema macular de cualquier grado, tiene que ser ya evaluada directamente por el oftalmólogo. Si el paciente tiene retinopatía diabética no proliferativa severa, porque esta puede progresar rápidamente a proliferativa, o si el paciente tiene retinopatía diabética proliferativa en cualquier condición, ¿no? Tiene que ser ya evaluado por un retinólogo de preferencia que tenga experiencia manejando diabetes, retinopatía diabética. La indicación del tratamiento, ¿cuál es? Fotocoagulación. Recordemos la foto inicial, que una de las primeras fotitos que le enseñé del fondo de ojo, ¿no? La fotocoagulación, ¿a qué está dirigido? Está dirigido a la oxigenación de la visión fina de la retina. Cuando yo destruyo la retina periférica del paciente, lo que estoy haciendo es permitir que toda la oxigenación
que había sido distribuida en toda la retina se concentre en la parte media, en la parte central, donde se encuentra la visión fina, la visión de colores, la visión de día, la mácula. Entonces, destruyo toda la retina periférica para que la retina central conserve su visión. Para eso, ese es el objetivo de la panfotocoagulación, no es curar realmente la retina periférica. ¿Qué otra cosa puedo utilizar? Ya hoy en día, además de la fotocoagulación, que antiguamente era el único tratamiento que teníamos para retinopatía diabética, este también ya ha sido, no necesariamente reemplazado, pero se ha visto que los antiangiogénicos, como el ranibizumab sobre todo, o como el bevacizumab, no son inferiores a la fotocoagulación con gas, con tratamiento con láser, y también están indicados en riesgo, en pacientes con riesgo de pérdida de visión con retinopatía diabética operativa. En el hospital donde laboro, en el Hipólito Unanue, por ejemplo, utilizamos no ranibizumab, sino utilizamos bevacizumab, nombre comercial Avastin, como un antiangiogénico para el tratamiento de pacientes con retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa severa. ¿Cuál es el objetivo? Al ser un antiangiogénico, evita la formación de vasos sanguíneos anómalos. Estos vasos sanguíneos anómalos son los que se revientan y producen las hemorragias y el oscurecimiento en la visión. Entonces, un antiangiogénico evita la proliferación de vasos sanguíneos anómalos que finalmente no se van a quebrar, no se van a romper y no van a producir sangrado. Las inyecciones son intravítreas, son inyecciones que van directamente a la retina. Entonces, el ranibizumab está indicado para el tratamiento del edema macular diabético también, con compromiso central. Y otro elemento que hay que tener en cuenta es que la retinopatía diabética no se contraindica el uso de aspirina, porque no hay riesgo de hemorragia retinial. No es como en otras condiciones que se debe suspender la aspirina porque va a sangrar el ojo, no. Si el paciente tiene indicación de aspirina, puede utilizar tranquilamente esta durante todo el procedimiento. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre retinopatía diabética para pasar a neuropatía? Mientras van pensando, ideas fuerza. Igual, recuerden, retinopatía diabética, diagnóstico en diabetes tipo 1, 5 años después, diagnóstico en diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico, vale la redundancia. Control de presión arterial, glucosa, lípidos. Los tres elementos tienen que estar bien controlados para reducir riesgo de aparición de retinopatía diabética o riesgo de progresión si es que ya se tiene con el diagnóstico. Una población importante a cuidar en el tema ocular es la diabética pregestacional. Vigilar fondo de ojo, hacer presente a la paciente de que la gestación puede ser un elemento que haga que progrese su retinopatía diabética en caso que la tenga, o en su defecto que pueda hacer que aparezca si no la ha tenido. O sea, el paciente tiene que saber qué pasa si se va a embarazar y hacerle el seguimiento respectivo con controles trimestrales de fondo de ojo hasta un año después de haber dado a luz. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces pasamos a neuropatía diabética. La neuropatía diabética vendría a ser la complicación más frecuente y más temprana de la diabetes. Yo calculo, y recuerdo haber leído también en la literatura disponible, que prácticamente el 50% de pacientes diabéticos tipo 2 debut, o sea, recién diagnosticados, el 50% ya tiene algún grado de neuropatía diabética y no lo sabe. Es más, ya se ha visto compromiso neuronal incluso en prediabetes. O sea, hay pacientes prediabéticos que ya pueden hacer neuropatía, entre comillas, prediabética. O sea, a pesar de que la glucosa no está en diagnóstico de diabetes, ya en prediabetes incluso puede haber ya neuropatía. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto probablemente es lo más frecuente que vamos a encontrar como complicación microangiopática, mucho más que la retinopatía diabética y la nefropatía diabética juntas. Es una complicación microvascular que incluye varios síndromes distintivos, diferentes manifestaciones. Hay un gran problema en la clasificación de neuropatía diabética porque se presenta de 1000 maneras. Eso lo vamos a ir viendo a manera de resumen rápidamente en las siguientes diapositivas. La fisiopatología es muy similar a lo que sucede en retinopatía diabética y en nefropatía diabética. Las células de Schwann acumulan sorbitol, resultado de la hiperglucemia,
a través de la vía del poliol, que es una vía alterna energética. Esta microvasculatura de los nervios periféricos va a sufrir cambios similares a los vistos en retinopatía diabética, ¿no? Son vasos sanguíneos anómalos, de pared endotelial muy débil, que rápidamente pueden quebrarse. O sea, hay disfunción endotelial. Entonces, así como los vasos sanguíneos están irrigados por la vasa vasorum, recordarán histología de segundo año o primer año, los nervios también están irrigados por un tipo especial de microcirculación que es la vasa nervorum. Esa vasa nervorum es la que se afecta en la neuropatía diabética. Por eso es que la neuropatía diabética es una complicación microangiopática. A veces uno dice, pero ¿qué tiene que ver los nervios con la circulación? O sea, se afectan la vasa nervorum, que es la red de capilares que se encarga de irrigar la pared y de nutrir a ese nervio. Esa es la que se afecta. Entonces, todo eso conlleva un problema de estrés oxidativo endoneuronal con destrucción progresiva de estos filetes nerviosos. Entonces, la hiperglucemia, a través de la oxidación de glucosa y lípidos, produce estrés oxidativo. Ya saben ustedes que el estrés oxidativo produce daño endotelial, disfunción vascular. Pero además, estos productos de glicación avanzada también producen estrés oxidativo con el mismo camino. El estrés mitocondrial celular también produce estrés oxidativo con el mismo camino. O sea, todas las vías llevan a Roma, como si todo va a condicionar el mismo problema al final. ¿Cuáles, desde el punto de vista anatomopatológico, las lesiones más frecuentes que se observan en neuropatía diabética? Hay cuadros de desmielinización, degeneración axonal, hiperplasia, hipertrofia de las células de Schwann, edema endoneuronal, que es un poquito más raro, pero que puede suceder. Y a nivel del sistema nervioso autónomo no solamente se comprometen los filetes nerviosos, sino que también se comprometen los propios ganglios simpáticos, mediante un proceso de alargamiento y degeneración progresiva. También hay disminución de la densidad de fibras nerviosas, desmielinización segmentaria, y estos elementos son parte de todos los cambios anatomopatológicos que se van a observar en neuropatía diabética. Entonces, acá tenemos un filete nervioso conformado por diferentes filetes que ustedes pueden observar ahí, todos conservados con su pared. Y aquí tenemos uno de neuropatía diabética, donde ustedes observan que la disminución de filetes nerviosos es muy marcada, ¿no? Volvemos al cuadro anterior, un montón, casi nada. Entonces, estos elementos son los que van a afectar, pues, primero la sensibilidad propioceptiva, la sensibilidad vibratoria, que es una de las primeras sensibilidades que se afecta, y posteriormente la del dolor y las otras. Clasificación. Hay diferentes formas de clasificación. Tenemos la retinopatía diabética, la neuropatía diabética rápidamente reversible. De estos puntos quisiera que prestemos atención, no en todos, tampoco se van a aprender todas las clasificaciones, pero sí me gustaría tener un poco de cuidado en algunas cosas de aquí. En la primera parte, estoy marcándoles con un cuadro de color rojo bien marcado, donde tenemos dos elementos importantes a considerar. Primero, pacientes con prediabetes pueden ya hacer algún grado de neuropatía, que digamos no podemos llamar neuropatía diabética, porque digamos que el paciente no es diabético, pero la fisiopatología es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, hay pacientes prediabéticos que pueden quejarse de parestesias, que pueden quejarse de disestesias, y a veces cuando somos muy cuadriculados, decimos, pero tú no tienes diabetes, es prediabetes, no puedes hacer neuropatía todavía. Eso no es correcto, sí podrían hacer neuropatía, y de pronto podrían beneficiarse del tratamiento. Y el otro elemento a revisar es la neuropatía de la hiperglucemia. La neuropatía de la hiperglucemia es un elemento muy importante a tener en consideración por lo siguiente. Cuando el diabético está descompensado, la neuropatía de la hiperglucemia, o sea, por la glucosa elevada, puede producir una serie de síntomas muy marcados. Puede haber muchas disestesias, puede haber mucho dolor, calambres, hincones, adormecimientos. ¿Qué cosa hace el médico habitualmente? Bueno, le da su tratamiento para la glucosa y le da su tratamiento para la neuropatía diabética. Entonces, la primera recomendación. El paciente diabético que está descompensado, con las glucosas bastante altas y tiene síntomas de neuropatía diabética, la recomendación es primero tratar la glucosa, mejorar el control metabólico, porque está demostrado que si reduzco la glucosa, se reduce la cascada del estrés oxidativo a nivel endoneuronal y se reducen los síntomas de neuropatía, o en muchos casos desaparecen.
Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Y yo lo veo mucho en mis pacientes, tanto públicos como privados. Está en tratamiento para diabetes, mal controlado, glucosa en 250, en 300. Está en tratamiento con el médico de la diabetes y está en tratamiento con el neurólogo. El neurólogo lo bombardea, tramadol, gabapentina, pregabalina, Cymbalta, una serie de medicamentos indicados para el cuadro de neuropatía diabética, cada vez más alta la dosis y el paciente sigue diciendo, me duele. Le colocan tramadol 50 miligramos 3 veces al día y el paciente diabético con neuropatía sigue diciendo, no me calma, no me deja el calambre, no me dejan los hincones. ¿Cuál es el problema? ¿Los medicamentos no funcionan? No. El problema es que nos concentramos en tratar el dolor y nos olvidamos de que la hiperglucemia empeora la neuropatía diabética, no solamente en progresión, sino en síntomas. Yo les garantizo que si ustedes tratan primero la glucemia, corrigen la hiperglucemia, normalizan los niveles de glucosa, el dolor se va a reducir en más del 50% y en algunos casos hasta desaparece. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a condicionar a que al final yo tenga que utilizar menos medicamentos para tratar dolor neuropático. Reducimos gasto en el paciente y mejoramos su calidad de vida. Entonces recuerden, por favor, evaluar al paciente como un todo integral. Tengo que hacer unidad clínica. No puedo disparar medicamentos por disparar. O sea, tengo que entender qué pasa con el paciente y ver qué es lo que tengo que corregir. Siguiente punto por acá, no tengo nada más. Bueno, esto es menos importante ahorita para ver. La polineuropatía más frecuente, la presentación más frecuente de neuropatía diabética es la polineuropatía simétrica, simétrica mixta sensitivo-motora. Es aquella que se presenta en guante, en calcetín, ¿no? Es lo clásico, el paciente refiere dolor tipo calambre, con quemazón, corriente eléctrica, ardor, que se presenta habitualmente en miembros inferiores, a veces en superiores, a predominio nocturno. O sea, disestesias a predominio nocturno. Esa es la presentación más frecuente. Pero existen infinidad de presentaciones. Hay diabéticos que hacen neuropatía diabética y debutan con neuralgia del trigémino. O sea, la neuralgia del trigémino es su neuropatía diabética, es su forma de debutar. Hay pacientes que hacen problemas troncales, radiculopatías, que afectan incluso la irrigación, la inervación de las glándulas sudoríparas. Entonces, como que sudan en barra en el tórax o tienen todo un segmento seco de piel y el otro segmento suda un montón. Ya son las disfunciones autonómicas, pseudomotoras. Entonces, hay una gran gama de presentación clínica de la neuropatía diabética. Hay mataburros, libros enormes, gruesos, que solamente hablan de neuropatía diabética. Entonces, es un punto importante a revisar para que vean que no es solamente ¿esto cómo lo borro? Que no es solamente el tema de la neuropatía, sino que no solamente es lo clásico, sino también que puede haber presentaciones un poco más raras. Otra, doctor, ¿es posible tras el tratamiento de insulina un paciente mal controlado pueda seguir con calambres? Sí. A ver, esa pregunta es interesante, la de su compañera Alexandra, perdón. ¿Qué cosa es lo que pasa a veces? Cuando el paciente diabético está mal controlado, le doy tratamiento, sea con insulina o antidiabéticos orales, lo compenso, mejora la glucosa. Y a pesar de eso, el dolor neuropático persiste o de pronto no mejora lo suficiente, entonces en ese tipo de situaciones necesito optimizar ya el tratamiento de neuropatía, el tratamiento del dolor neuropático, porque ya sé que no es por la hiperglucemia, porque ya controlé la glucosa. Entonces son casos más raros, pero se puede dar. O sea, hay pacientes que mejora la glucemia, yo lo controlo muy bien, y a pesar de eso persiste con los calambres, persiste con las disestesias. Para ese tipo de casos ya con mayor seguridad, hay optimización del tratamiento con los antineuríticos que necesito para tratar la neuropatía. Pero siempre tratar primero la glucemia. Muy bien, ¿qué más tenemos? Mononeuropatías por atrapamiento, dolor localizado, túnel carpiano, una serie, como les digo, de patología, de presentaciones clínicas, que no es menester que se aprendan todas, ese no es el objetivo, tienen que conocer que no existe una presentación única
de neuropatía diabética. Hay una serie de presentaciones distintas. Probablemente de estas, la más terrible porque casi no tiene tratamiento, la neuropatía autonómica. Es un súper problema para endocrinólogos, cardiólogos y neurólogos manejar a un paciente con neuropatía autonómica, porque habitualmente no tiene manejo. O sea, se presenta la complicación y solamente utilizamos medidas, digamos, paliativas, medidas de modificación un poquito de rutinas o de estilo de vida para que este paciente mejore. Muchos fármacos no tienen un buen efecto. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que voy a observar, por ejemplo, en mi paciente es, si estamos hablando de neuropatía autonómica a nivel cardiovascular, son pacientes que hacen hipotensión ortostática, se paran sincopeando, se sentaron, se pararon, ¡pum!, al suelo. Para yendo a emergencia, se desmayó, resulta que es una hipotensión ortostática. Son pacientes que hacen taquicardia sinusal de reposo, están durmiendo, ustedes le miden el pulso, la frecuencia cardíaca está en 100, 115 y el paciente está en reposo. Hay una alteración entre la actividad física y el movimiento del corazón por la neuropatía autonómica. Pueden hacer infarto de miocardio silente, o sea, amanecen muertos, la muerte súbita clásica. También puede presentarse a nivel gastrointestinal como gastroparesia, o sea, que el estómago no se mueva rápidamente, tienen problemas de vaciamiento gástrico, esto conlleva incluso muchas veces a constipación, o vamos hacia el otro extremo, puede haber enteropatía diabética y resulta que el paciente se va en diarreas. Le estudian por todos lados, coprofuncional, coprocultivo y todo, y no tiene nada. Entonces, es un diagnóstico de descarte en el paciente diabético, enteropatía diabética o gastroparesia diabética. O sea, ambos extremos. O combinación de ambos. Es horroroso realmente manejar pacientes con estos problemas. A nivel geniturinario, lo principal, el tema de la disfunción sexual. El paciente entra en un problema de disfunción eréctil, la paciente entra en un problema de pronto de disminución de la libido, de sequedad a nivel vaginal, es todo un problema. Vejiga neurogénica, pacientes que hacen vesical, incontinencia urinaria por rebosamiento, terminan estos pacientes habitualmente en autocateterismo, terminan estos pacientes en talla vesical, es como les digo, yo creo que de las complicaciones propias de la neuropatía diabética, el menor problema para un diabético con neuropatía diabética es que se le adormezcan los pies, es el menor problema. O sea, lo terrible es hacer una de estas complicaciones dentro del contexto de la neuropatía autonómica, que es otra forma clínica de presentación de la neuropatía diabética. Retardo en la reacción pupilar, anerosis, intolerancia al calor, sudoración gustatoria facial. El paciente come algo que le gusta y empieza a sudar la cara. O el paciente no suda, la piel recoge seca, se empieza a rascar, se infecta esa piel, celulitis a repetición, etc. O lo contrario, suda como chino en quiebra, dicen, ¿no? No, fuma como chino en quiebra, es eso, ¿no? Olvídese de la analogía, está pésima. O sea, suda un montón, independientemente de la situación en la que se encuentre. Es un problema de calidad de vida, es un problema que en su vida. Terminan al final yendo con el cirujano cardiovascular a que le haga una ablación de los ganglios simpáticos. O sea, es todo un problema. Pero es parte de las principales formas clínicas de neuropatía autonómica. Entonces, avanzamos por acá. Listo. Doctor, disculpe, no se le escucha nada. No siempre hay que hablar, disculpe. No sé si levantaron la mano. No. Ok. Yo tengo que salir a buscar la neuropatía diabética. Síntomas y signos típicos de neuropatía diabética. ¿Alguien ha prendido su micro? ¿Quiere participar? Como no ha levantado la mano. A ver, Catherine Nevado, por favor, ¿sí? Sí, disculpe, doctor, lo que pasa es que no se le escucha. Oh, ya. ¿Y desde cuándo no se me escucha? Hola, hola. Se ¿Me entrecorta, están sí, escuchando? Hola. desde la A mí me diapositiva dicen que anterior. sí me escuchan. Milagro sí me escucha. Ajá, desde la diapositiva anterior. Ah, ok, perfecto. Ya, gracias por avisar. Me parece que algunos... Es el Wi-Fi, el Wi-Fi. Ya. No sé por qué, como les digo, mi Wi-Fi está hasta las patas. Nadie está usando en mi casa ahorita. Ok, entonces vamos a repetir la última parte.
Sí, horrible. Ya, ok, chicos, vamos a tratar de repetir la última parte. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha un poco más seguido ya? ¿Me Sí, confirman, por ahora favor? sí. Hola, Sí, ahora buenas sí. tardes. ¿Ya? ¿Ya mejor? Ok. Ya esperemos que... Listo, gracias, chicos. Repetir para que la parte autonómica tiene diferentes tipos de presentación, puede afectar diferentes sistemas, a veces de manera única, a veces de manera combinada, ¿no? En la parte cardiovascular probablemente sea lo más importante porque está asociado a muerte, que es el caso del infarto de miocardio silente o muerte súbita. Recuerden ustedes que el infarto de miocardio se va a caracterizar por dolor precordial, pero en la neuropatía autonómica, el reflejo del dolor se pierde por la neuropatía. Por lo tanto, el paciente puede estar infartándose, pero no lo va a sentir. Entonces, ese es el problema. Por eso es que amanecen muertos, ese infarto de miocardio silente o muerte súbita. Nunca se enteraron lo que les pasó, porque no les dolió. Recuerden que el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo, me avisa que algo está mal. Hipotensión ortostática son pacientes que habitualmente entran en muchos estados de síncope, son aquellos que se desmayan constantemente y al final resulta que son cambios posturales de la presión arterial. Taquicardia sinusal de reposo, el paciente está durmiendo y tiene la frecuencia cardíaca en 120 por minuto, o sea, es una relación eléctrica entre lo que debería presentar un paciente en reposo versus un paciente en movimiento. A nivel gastrointestinal tenemos dos extremos. El paciente puede hacer un problema de gastroparesia, paresia que el estómago lentamente produce vaciamiento gástrico. Esto produce también sensación de llenura precoz, malestar, dispepsia, eructos, etcétera. Pero también vamos por el lado de la enteropatía diabética, en la cual el paciente puede presentar problemas de diarreas crónicas que no tienen aparentemente una causa. Los problemas gastrointestinales, sobre todo la de la diarrea crónica en enteropatía, suelen ser habitualmente diagnósticos de descarte. El copro funcional normal, el trazo intestinal normal y todo eso, pero el paciente persiste diarreico. Entonces, ya ahí se hace el diagnóstico de descarte desde el punto de vista de neuropatía autonómica. A nivel genitourinario, problemas de disfunción sexual, disfunción eréctil en el varón, frigidez en la mujer, pero a nivel propiamente genitourinario, hablamos de la vejiga neurogénica, ¿no? Pacientes que hacen globo vesical, que habitualmente terminan en autocateterismo para hacer el vaciamiento de la vejiga. Son pacientes que suelen tener infecciones urinarias a repetición, pacientes que afectan su función renal por uropatía obstructiva. Es todo un problema también de manejarlo por urología y por el endocrinólogo propiamente dicho. Y otras cosas un poquito más raras o más localizadas, ¿no? Problemas de falta de sudoración en ciertos sectores del cuerpo o exceso de sudoración. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente parte. Diagnóstico. ¿Cómo diagnostico neuropatía diabética periférica? Síntomas y signos típicos. ¿Cuáles son? Los que les comentaba, ¿no? Disestesias, parestesias. Disestesias se refieren al dolor, ardor, quemazón, hincones, espadas, calambres, esos son disestesias. Y parestesias son justamente alteraciones de la propia sensibilidad, adormecimiento, sensación algodonosa, pérdida de sensibilidad, esas son parestesias. Entonces, ¿qué vamos a observar? Síntomas y signos típicos de neuropatía, pero tengo que evaluar también si hay disminución de los umbrales de sensibilidad distal y simétrica, táctil, térmica, vibratoria, dolorosa al mismo tiempo. La primera sensibilidad que se pierde en el paciente con neuropatía diabética es la sensibilidad vibratoria. Entonces, en ese punto en particular, el diapasón de 128 Hz me sirve para poder establecer correctamente el diagnóstico. Si tuviese la oportunidad de hacerla presencial, podríamos de pronto hacer un ejemplo de esto, pero en todo caso la limitación está ahí. ¿Qué más voy a ver entonces? ¿Cuáles son los procedimientos utilizados en el examen médico para evaluar neuropatía diabética? Sensibilidad vibratoria con el diapasón, como les comentaba, de 128 Hz. Para sensibilidad presora utilizo el monofilamento de 10G, que es una especie de filamento de plástico que está ya calibrado para una determinada fuerza, 10G, aplicado en el dorso, habitualmente en la planta del pie en diferentes puntos para poder determinar pérdida o no de sensibilidad presora. Entonces se le va preguntando al paciente con los ojos cerrados, ¿no? ¿Sientes? 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 Y de acuerdo a qué puntos el paciente sienta, se establece un
de manera muy suave para ver si el paciente siente el dolor en la punción o no. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de exámenes para evaluar neuropatía diabética. Este está el propuesto por el grupo Michigan. Tampoco es menester que se lo aprendan, por favor, solo son con fines ilustrativos, pero para que vean que hay un diferente puntaje que yo voy a ir evaluando y voy a ir colocando dependiendo de las características que tenga el pie. Habitualmente, lo que se evalúa en neuropatía diabética no son las piernas, los muslos ni las manos. Lo que se evalúa habitualmente es el pie, la sensibilidad distal, que es la que justamente es la que primero me va a dar, la que me va a dar mucho mayores signos de neuropatía diabética. Este es el grupo, este es un examen neurológico ya mucho más completo. Y vamos ahora a las recomendaciones, igual que en el primer caso de neuropatía y retinopatía, ¿no? Todo paciente diabético tiene que ser tamizado para neuropatía diabética. En diabetes tipo 1, 5 años después del diagnóstico. En diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico, o incluso en prediabetes ya deberíamos buscar. La evaluación debe incluir la historia clínica, que es fundamental para que el paciente nos exprese cuál es el problema, y la evaluación del examen de temperatura o punción con alfiler. O sea, puedo utilizar temperatura, si el paciente siente o no calor frío, punción con alfiler, pero siempre tiene que estar, aparte de la evaluación del diapasón, de la sensibilidad vibratoria con el diapasón 28 Hz, de todas maneras, a todos, eso sin excepción, le tengo que hacer el test con el monofilamento de 10G. Entonces, siempre el test de monofilamento, la historia clínica y alguno más de los exámenes, el diapasón la punción con alfiler o la medición de la temperatura. Los signos y síntomas de neuropatía diabética autonómica cardiovascular deberían ser evaluados en pacientes con complicaciones microvasculares. Si mi paciente ya tiene neuropatía diabética o de pronto tiene nefropatía diabética o retinopatía diabética, siempre es conveniente hacer algunas preguntas extra relacionadas a sus funciones biológicas. Señor, ¿cómo están sus deposiciones? ¿Está evacuando correctamente? ¿Hay diarrea? ¿Cómo está el tema de la postura? ¿Se está desmayando? ¿Hay desmayo? Por ahí hay taquicardias de pronto, o sea, ese tipo de cosas para ir tamizando de manera indirecta neuropatía autonómica, que como les digo, si no lo buscan, no lo van a encontrar. ¿Cuál es el tratamiento? Ya sé cómo diagnosticar, ya sé cómo hacer el seguimiento. El tratamiento está basado en la optimización del control de glucosa para prevenir la aparición o retrasar el desarrollo de neuropatía diabética. Entonces, en nefropatía diabética, control de presión y glucosa. En retinopatía diabética, control de presión, glucosa y lípidos. Pero en neuropatía diabética, lo único que ha demostrado mejoría es el control de la glucosa. O sea, no me sirve de nada para la neuropatía diabética tener un buen control de presión arterial o tener un buen control de lípidos. O sea, no ha demostrado que haya mejoría con eso. Hay que evaluar y tratar a los pacientes para reducir el dolor relacionado a neuropatía diabética y evaluar síntomas de neuropatía autonómica. Los medicamentos más recomendados o recomendados por ADA para tratar neuropatía diabética son anticonvulsivantes como la gabapentina y la pregabalina. Sí, la pregabapentina es un anticonvulsivante como la carbamazepina, pero su uso está mucho más dirigido a dolor neuropático. Y la duloxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Es un antidepresivo que también ha demostrado mejoría del dolor en neuropatía diabética. Cuando nosotros hablamos del tratamiento de la neuropatía diabética, podemos dividirlo en dos subtipos. El tratamiento sintomático, que habitualmente está basado en anticonvulsivantes, antidepresivos como amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, o duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina que habíamos comentado hace un momento, o la utilización de opioides. Todos estos dirigidos al manejo del dolor. Pero existe el tratamiento etiopatogénico o patogénico, utilizando antioxidantes endoneuronales como el ácido alfa-lipoico o en su defecto como la benfotiamina, que es una vitamina B1 de acción prolongada. ¿Qué cosa hago? ¿Cómo trato la neuropatía autonómica? Como ustedes observan aquí en la diapositiva en la columna de la derecha, son básicamente sintomáticos o medidas terapéuticas de estilo de vida. Por ejemplo, no quiero tener problemas de hipotensión ortostática, no me quiero ir desmayando a cada rato. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer efectivamente es tratar de no levantarme tan rápidamente, ¿no? O sea, pedirle al paciente, señor, usted está recostado, se incorpora lentamente, da la vuelta, luego se sienta 5 minutitos, de ahí recién se para suavecito. Evitar cambios bruscos posturales.
En el problemas de gastroparesia diabética, utilizo proquinéticos que me movilicen un poco más el intestino. Metoclopramida, domperidona, levosulpirida, que son fármacos que podría utilizar para mejorar. En la diarrea diabética está considerado el uso de loperamida u otro tipo de antidiarreicos que pueden funcionar para mejorar este punto. Vejiga neurogénica, entrenamiento vesical, evacuación de la vejiga, autocateterismo, compresión abdominal, etc. Para disfunción sexual, sildenafilo y otro tipo de medicamentos asociados justamente al tratamiento de disfunción eréctil, hasta llegar incluso hasta una prótesis peniana de ser necesario. En varones. Ok, chicos, preguntas finales, algo que no haya quedado claro. Lisette Mamani, ok. ¿Cuál es tu Doctor, pregunta, buenas Lisette? tardes. Después sigue Frank. Sí, quería consultarle con respecto a la neuropatía autonómica, si es que existe algún factor de riesgo o algún determinante que pueda desencadenar esa neuropatía autonómica, aparte del no control de la glucemia. Gracias, Lisette. Realmente no tenemos, por lo menos hasta el momento, una evidencia particular de que hay algún factor desencadenante o algo que haga el diabético que condicione este problema. Lo que pasa es que recordemos un poco las diapositivas anteriores en la parte de fisiopatología de la neuropatía diabética. O sea, va a haber daño endoneuronal, pero el problema es que cuando el daño no solamente es endoneuronal, sino también es a nivel de los ganglios simpáticos. O sea, cuando empieza a afectar los ganglios simpáticos, es donde empiezan a desarrollarse cuadros de neuropatía autonómica. No hay forma de evitarlo realmente, o sea, no sabemos todavía por qué hay pacientes que sí hacen neuropatía autonómica y pacientes que no hacen neuropatía autonómica. Es una ruleta rusa, le puede tocar a cualquiera. Entonces, siempre lo importante es evitar en su defecto que progrese lo más que se pueda la neuropatía diabética, porque efectivamente aquel paciente que ya tiene neuropatía dolorosa, así como se comprometieron los nervios periféricos, también se podrían comprometer los ganglios simpáticos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que era la de Frank. Sí, doctor. Doctor, aquellos pacientes que consumen crónicamente corticoides y que de repente coadyuvantemente son diabéticos y tienen alguno de estas complicaciones, o quizás también en aquellos pacientes COVID, ¿no? Que algunos creo que le medican con corticoides. ¿Es recomendable o no en estos casos? ¿Te refieres a un paciente que tiene infección por coronavirus y debe usar corticoides? ¿Eso te entendí? Sí, doctor, y que tenga diabetes, ¿no? Ah, ok, ya, vamos por ese tema. Gracias, Frank. A ver, eh, la situación es la siguiente. La infección por coronavirus va a afectar directamente, y ya está demostrado que el virus, el SARS-CoV-2, es tóxico para la célula beta. E incluso en pacientes que no tienen antecedentes de diabetes, o sea, personales que no son diabéticos y hacen la infección por coronavirus, muchos de ellos hacen hiperglucemias muy marcadas en rangos de glucosas por encima de 200 o 300 por la infección. O sea, es una hiperglucemia de estrés asociado al problema infeccioso por coronavirus, que incluso amerita que los tratemos en el hospital con insulina, a pesar de que, entre comillas, no tienen el diagnóstico de diabetes, pero hacen una hiperglucemia tan marcada, y la hiperglucemia marcada es un factor de riesgo de muerte en infección por COVID, que evidentemente lo tenemos que tratar. Entonces, el tratamiento uno de los pocos tratamientos que ha demostrado reducción de mortalidad en pacientes COVID de enfermedad moderada severa es el tratamiento con dexametasona. Ahorita se está utilizando el esquema de 6 miligramos al día, cada 24 horas por 10 días máximo. En ese interín, esa dexametasona puede elevar la glucosa, sí. Por el hecho de ser diabético, ¿debo dejar de utilizar dexametasona? No, porque lo que yo creo es que el paciente viva. O sea, la glucosa no lo va a matar, pero sí su desaturación de oxígeno, sí su compromiso pulmonar. Entonces, si el tratamiento con corticoides lo va a sacar de ese problema inflamatorio, independientemente de que se le suba la glucosa, debe recibirlo, por más que sea diabético. ¿Qué pasa entonces con la glucosa? Si le sube más, lo tratamos con insulina y se acabó el problema. O sea, hay que tratarlo de todas maneras si es que la indicación es terapia con glucocorticoides, en ese caso, por más que sea diabético. ¿Alguna pregunta final para terminar? Ya va a ser las 5, ya es mucho. ¿Nadie más?
Ok, chicos, perfecto. Entonces, yo daría por concluida la clase teórica y estaríamos viéndonos pues, el día de mañana a las 11 de la mañana. Es el seminario de hipo e hipertiroidismo. Ya asumo que su delegado ha coordinado con el grupo que corresponde para que los alumnos hagan la presentación mañana de hipo e hipertiroidismo y yo me encargo de hacer la moderación por mañana, me corresponde a mí. Así que eso sería de momento todo. Nos vemos mañana con todo el grupo a las 11 de la mañana, con mis alumnas a las 8, ya saben. Gracias, chicos. Nos vemos.